Capítulo 8. La caída y la redención del hombre. Pregunta 1. ¿Qué se declara que es pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pregunta 2. ¿Qué procede a la manifestación del pecado? Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Analicemos ahora los resultados del pecado. Pregunta 1. ¿Cuál es el resultado final o fruto del pecado? Romanos 6:23. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. La paga del pecado es muerte. Pregunta 2. ¿A cuántos seres humanos pasó la muerte como resultado de la transgresión de Adán? Primera de Corintios 15:22. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En Adán todos mueren. Primera de Corintios 15:22. Pregunta 3. ¿Cómo fue afectada la tierra misma en su vegetación por el pecado de Adán? Génesis 3:17 y 18. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pregunta 4. ¿Qué maldición adicional sobrevino como resultado del primer crimen? Génesis 4, 9, 12. Y Jehová dijo a Caín: Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Pregunta 5. ¿Qué terrible castigo se acarrearon los antediluvianos como consecuencia de la persistencia en el pecado, en la transgresión contra Dios? Génesis 6:13. 6:7,13. Y dijo Jehová: Raeré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Era Noé de 600 años cuando el Señor Jehová envió el diluvio de las aguas y éste vino sobre la tierra. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pregunta 6. Después del diluvio, ¿qué sobrevino como consecuencia de la apostasía adicional? Génesis 11:5-8. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pregunta 8. ¿A qué condición ha llegado toda la creación como resultado del pecado? Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Investiguemos ahora la dilación de Dios en destruir el pecado. Pregunta 1. ¿Cómo se explica la aparente demora de Dios en su trato con el pecado?
Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta 2. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pregunta 3. ¿Puede el hombre librarse por sí mismo del dominio del pecado? Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Pregunta 4. ¿Cuál es el papel de la voluntad en la determinación de si el hombre vivirá o no? Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Investiguemos Cristo, el pecador y Satanás. Pregunta 1. ¿Cuánto sufrió Cristo por los pecadores? Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pregunta 2. ¿Con qué propósito se manifestó Cristo? Juan 3:5-8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pregunta 3. ¿Cuál fue un propósito definido de la encarnación de Cristo? Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Investiguemos el fin del pecado y la tristeza. Pregunta 1. ¿Qué coro triunfal señalará el fin del reino del pecado? Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos. Pregunta 2. ¿Cuándo y por qué medio será eliminado los efectos del pecado? Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pregunta 3. ¿Cuán plenamente será quitado los efectos del pecado? Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Pregunta 4. ¿Surgirá de nuevo el pecado y sus malos resultados? Apocalipsis 21:4. Ya no habrá muerte. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición.